regresar a una situación donde estemos sanos, poder revertir estos fenómenos para perdonar, disculpar y seguir adelante sin que nos esté causando un problema de interacción, un problema de salud, incluso porque lo llegamos a sintomatizar y puede llegar a expresarse como un problema de salud. Luego vamos a tener la violencia física, que es la que estamos como más comúnmente recibiendo a través de los medios. Pues estas son todos los golpes no accidentales, agresiones y cualquier tipo de daño que vaya a afectar al cuerpo humano o que atente contra la integridad física. Vamos a tener la violencia sexual, que esta pues tiene el objeto de degradar o dañar el cuerpo o la sexualidad y va a atentar contra la libertad, la dignidad y la integridad física. Aquí vamos a hablar de dos aspectos importantes. Uno es el acoso. El acoso se da cuando ocurre entre personas con un mismo nivel jerárquico. Es decir, si un compañero estudiante está insistiendo, molestando a una compañera o viceversa, estamos hablando de acoso. Pero cuando existe una jerarquía, cuando hay un jefe o una jefa que está insistiendo, molestando, tocando, abrazando a un subordinado o subordinada, estaríamos hablando de hostigamiento. Y es importante diferenciar estas dos situaciones porque en el hostigamiento, aparte de que hay una violencia sexual, pues también hay una jerarquía, ¿no? Donde muchas veces los o las estudiantes no se atreven a decir nada porque es el maestro, porque puede tomar medidas, porque es el jefe o la jefa y puede, pues, causar problemas a mi trabajo, entonces prefiero dejarlo así. Entonces se vuelve más grave el hostigamiento que el acoso. Tenemos también el abuso y como la expresión más radical, pues la violación. Vamos a tener también la violencia patrimonial, en donde se incluye lo que sería la sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos, bienes y valores que afecten la estabilidad de la familia. Y la violencia económica, que es el acto u omisión del que controla el ingreso económico y que afecta a la supervivencia. Y aquí vemos el caso común de que el proveedor, que normalmente es el padre, pues es el dueño de la casa, del carro y de los bienes de valía. Y la madre es dueña de la licuadora, del sartén, de la plancha y de los bienes que no tienen gran valía y que además son sus herramientas de trabajo, ¿no? Entonces ese sería el ejemplo. Ahora, las modalidades de la violencia. Bueno, la violencia ocurre inicialmente en el hogar. Nosotros aprendemos, tenemos aquí en una parte del cerebro cerca atrás de la oreja, algo que se llama las neuronas espejo. Nosotros cuando nacemos, tenemos, y a lo largo de toda nuestra vida, tenemos activas esas neuronas espejo y entonces, si alguien nos sonríe cuando somos bebés, nuestra respuesta va a ser sonreír. Esto nos sirve para la supervivencia y para integrar grupos que son necesarios para la supervivencia. Pero bueno, esto también se lleva a situaciones de aprendizaje. Cuando nosotros vemos violencia en nuestros hogares, es muy común que esos patrones de violencia se repitan en la edad adulta. Y posteriormente, bueno, si nosotros como individuos nos desarrollamos en un ambiente con problemas de violencia, pues vamos a llevar eso con nosotros a los espacios en donde nos encontremos. Que estos pueden ser institucionales, laborales, la comunidad, el ambiente escolar. O sea, nosotros los vamos a llevar, los traemos. En sí, no es que en la universidad haya violencia per se, o sea, la universidad no la tiene, pero nosotros que estamos dentro de ella, pues la llevamos de lo que nosotros hemos sido formados. Ahora, mucha contribución existe por parte de todo lo que es los medios. Nosotros vemos continuamente juegos violentos. Para los niños los juegos son súper violentos, las películas son súper violentas, las noticias están todas cargadas de violencia y nosotros estamos viendo esos patrones. Entonces, pues eso de alguna manera nos insensibiliza y de alguna manera nos favorece a practicar diferentes tipos de violencia y en particular las violencias de género, que también las aprendemos desde pequeños en el hogar y las transportamos y las llevamos con nosotros a lo largo de la vida.
Y bueno, yo aquí les preguntaría, ¿ustedes han ejercido o recibido violencia? ¿Han evidenciado violencia en algún momento de su vida? ¿Cómo se han sentido? Digo, muchas veces mujeres más que hombres, aunque también hay situaciones con hombres, pues vamos caminando en la calle y nos han dado una nalgada, nos han dicho alguna vulgaridad que pareciera que es como un piropo, pero pues realmente está muy lejos de ser un piropo. En nuestra casa, entre nuestros padres, a lo mejor hemos visto también actos violentos, los vecinos, y todo esto, ¿cómo nos hemos sentido? ¿Cuál ha sido nuestra reacción? ¿Lo hemos integrado como un hecho más sin que realmente tenga mayor trascendencia o es algo que realmente nos ha afectado? ¿Cómo se han sentido ustedes? Y yo les invito a que hagan esta reflexión y ahorita cuando lleguemos a la sección de preguntas y de comentarios, me gustaría que lo comentaran, porque esto es lo que yo digo que es la normalización de la violencia y particularmente de la violencia de género. Cuando la vemos, ya, bueno, pues, sí, ya sabemos que cuando grita la vecina, el marido ya le pegó, y pues ya sabemos que así es, y pues, pobrecita, ayer le fue mal, ¿no? O sea, y hasta ahí. Pero realmente eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿O qué debemos cambiar en nuestra forma de pensar para poder empezar a hacer cambios? Bueno, esto lo vemos más al ratito cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas y de comentarios. Y ahora les voy a hablar de la brecha de género. Como parte de todas estas violencias que existen entre hombres y mujeres, bueno, pues la mujer, históricamente, que se ha dedicado al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos, se ha movido hacia participar en los roles de trabajo fuera de casa, para compensar la ganancia de dinero que muchas veces el varón no puede apartar para todos los gastos, porque, bueno, los salarios son reducidos, se han reducido más. Además, tenemos una serie de necesidades que no teníamos en el pasado, pero que ahora queremos: microondas, pantalla plana, bueno, más y más necesidades que nos han creado el sistema y que nosotros hemos aceptado con mucho placer. Entonces, las mujeres se han integrado a las fuerzas laborales. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues una mujer se va a trabajar, el hombre se va a trabajar. Para esto, bueno, la mujer ya se levantó, ya preparó el desayuno, ya hizo 1000 cosas. Cuando regresa, tiene una segunda jornada de trabajo, en donde tiene que cocinar, tiene que cuidar a los hijos, lavar la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el varón pues llega muy cansado. Y a veces, cuando es un muy buen varón, muy participativo, ayuda. Pero no es obligación, es ayuda. Y así se ve para la mayor parte de la gente. Y un varón, una pareja que ayuda es como: ay, no, qué buen marido tiene. Le ayuda a tender la ropa, le ayuda a lavar los platos, no, es una maravilla, ¿no? Pues sí, porque nunca hemos tomado una corresponsabilidad en los trabajos tanto del cuidado como los trabajos de la proveeduría. Entonces, bueno, normalmente las mujeres en México trabajan en los labores del hogar 50 horas, 50.3 horas por semana, en tanto que los hombres trabajan 17 horas. Esto adicional al trabajo que tienen las mujeres y hombres en sus puestos de trabajo. Entonces, esto nos lleva pues a una desigualdad, ¿no? Porque la mujer tiene que hacer trabajo dentro y fuera de la casa, y el hombre tiene que hacer trabajo fuera de la casa y a veces ayuda un poquito, a veces un poquito más, y esto va generando pues una brecha en donde pues es difícil que con todas esas circunstancias las mujeres tengan esa misma capacidad para poder lograr lo que logra un hombre. Y esto quiere decir pues llegar a puestos de toma de decisión, por ejemplo, porque esos son puestos muy demandantes en donde la mujer no va a poder tener disponibilidad de todo el tiempo para estar ahí en la oficina de las 8 a las 8 porque tiene hijos, porque tiene 1000 cosas más que hacer, ¿no? Y si no las hace la mujer directamente, las va a hacer la tía, la abuela, la prima, y termina siempre en esa red de ayuda de mujeres, que tampoco se visibiliza, pero, o sea, se sigue generando esta desigualdad. Bueno, entonces, pues para esto se ha generado, se ha diseñado la equidad de género, que son todas las acciones sustantivas para que todas las personas tengamos y alcancemos
la igualdad de oportunidades en materia de salud, educativa, económica y política. Y bueno, esto es bien interesante porque muchas mujeres hacen el mismo trabajo por menor paga. Cuando laboran en algunas oficinas, aparte del trabajo que hacen, bueno, como son cuidadoras, pues limpian la cafetera, ponen el café, hacen cosas extras que no hacen los varones. Entonces, que también van a lo mejor a disminuir su productividad. Y eso, bueno, en particular en el caso de las mujeres que se desarrollan en la ciencia, ya ha sido evidenciado en varios artículos que se publicaron, pues desde que estamos hablando, desde mayo, junio, sobre la disminución de la productividad científica de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque están en sus casas y al estar en sus casas están en el cuidado de sus hijos, en el cuidado de todo lo que es los trabajos del cuidado, que incluyen hijos, enfermos, adultos mayores y todo en sí el trabajo de la casa. Y bueno, este video ahorita lo vemos al final, es también sobre equidad y algunas discriminaciones por género, ¿no? Que son muy comunes en nuestra vida diaria, que las hablamos, y que viaje el último. ¿Por qué viaje el último? Pues el último es el último, ¿no? ¿Por qué tenemos que decir como si la mujer no pudiera llegar al principio? Porque tiene que ser relacionada con la mujer. Otra sería esta de corres como niña, tiras como niña. Bueno, pues así como débil, ¿no? Siempre eres débil. Otra, la de calladita te ves más bonita. Pero bueno, entonces, ¿cuándo vamos a expresar nuestras opiniones? No seas nena. Bueno, pues no significa, o sea, se ve a la mujer como débil, como cobarde, como se le tiene que cuidar, ¿no? Este es trabajo de hombres, sí, porque es un trabajo para fuertes, ¿no? Así se ve, pero realmente las mujeres pueden hacerlo y ya se ha visto, pues que hay mujeres astrónomas, hay mujeres policía, hay mujeres en la milicia, hay mujeres en muchos aspectos laborales en muchos lugares. La que no enseña no vende, ¿no? Entonces la mujer es bonita y ¿cuáles son sus atractivos? Pues que tenga un buen cuerpo, que se cuide y bueno. Sin embargo, las mujeres son inteligentes y su éxito laboral no tiene por qué depender de su físico, sino de realmente de sus capacidades. Es lo que se le debe de valorar. A la mujer, como la carabina, tenerla cargada y en la esquina. También, bueno, eso de no, que no se mueva porque está embarazada, en el mejor de los casos, así como toda esa dulzura, pues también es decir, ¿por qué no? A lo mejor sí puedo llegarme a sentir mal porque estoy embarazada, pero sigo siendo capaz, ¿no? Más vale mal casada que bien quedada, pues sí, o sea, uy, no se ha casado, ¿no? O sea, eso es también como mal visto para las mujeres. Y en algunos casos, incluso, sobre todo en comunidades más de tipo rural, pues es un condicionante de la felicidad de la mujer, del éxito de la mujer, ya se casó, pero no debe de serlo y mucho menos para las personas que están desarrollándose en otros ámbitos, ¿no? Cuando no hay otras actividades, no hay otras opciones, que están en el ámbito rural, que no hay nada más que hacer, digamos que se podría entender. No se justifica de ninguna manera, se entiende, pero no cuando tenemos oportunidades. Y bueno, esas oportunidades tenemos que hacerlas llegar a todos los rincones. Bueno, pues de ya sabes cocinar, ya sabes limpiar, ya sabes hacer, ya te puedes casar. Te cortas el cabello, pareces niño, ¿no? También relacionado con esos estereotipos masculinos o femeninos. Pues es una mala mujer, se la pasa en la calle, es una vaga. ¿Por qué tiene que estar en su casa para ser buena o para tener características positivas, ¿no? Puede estar en la calle y tener muy buenas características. Y él se ayuda en casa. Los hombres pues ayudan, pero realmente lo que requieren es la corresponsabilidad. Y bueno, aquí ya nada más a manera así de resumen, yo tomé algunos debes, algunas ideas generales de cómo podemos mejorar nuestra comunidad universitaria. Todos sabemos y conocemos en esos secretos a voces entre pasillos de situaciones anómalas que ocurren y que están normalizadas. Y ya sabemos que tal personita tiene tal historial. Y esto ha venido ocurriendo desde que tal personita llegó a la facultad y ahí ha pasado, ¿no? Entonces no hemos sabido pedir el respeto y no hemos muchas veces sabido dar el respeto. Y necesitamos que esto vaya en las dos direcciones. Entonces, bueno, una sería respetar el espacio personal y la corporalidad del otro. Es decir, particularmente en nuestra cultura somos muy físicos y el toqueteo es como
pues muy normal, pero ¿está la otra persona en disposición de querer ser abrazada, de querer ser tocada? Y si nos dice, espérame, por favor, toma tu distancia, no tendríamos por qué ofendernos, o sea, simplemente, pues, entender que estamos invadiendo su espacio personal. Pues evitar el lenguaje inapropiado, sexista, grosero y vulgar, porque finalmente dicen algunas personas, es que yo así hablo. Pues sí, pero no estás en cualquier lugar, estás en una universidad, estás en un espacio público conviviendo con otras personas que te merecen respeto. Entonces, usar un lenguaje apropiado para las circunstancias. Respetar las preferencias sexuales de los y las otras, sin que haya problema. O sea, pues cada quien sabe lo que hace con sus vidas y con sus cuerpos. No tenemos por qué juzgarlos, ¿no? Aceptar y respetar el origen étnico de las y los otros. Digo, pues en esta cultura somos una mezcla de diferentes etnias, pero a veces nos sentimos que somos diferentes y tenemos todavía ese creernos blancos cuando en realidad somos bien morenitos. Y entonces desconocemos a esos grupos étnicos particularmente porque a veces no pueden comunicarse igual que nosotros porque su primera lengua no es el español. Entonces segregamos a las personas. Evitar utilizar la posición en cualquier circunstancia para todos los miembros de la universidad para pedir o para dar favores, ¿no? O sea, esto, o sea, realmente buscar que nuestras características académicas sean las que nos permitan tener, pues, buenas notas, becas o lo que necesitemos tener. No ejercer ni permitir el abuso de ningún tipo. Evitar fotografías sin consentimiento y o enviar fotografías personales y privadas. Muchas veces así como que lo vemos, ay, bueno, pues te tomé una foto y las ponemos en las redes sociales, ¿no? Sin tener el consentimiento de la persona a la que fotografiamos. Y evitar el acoso a través de los medios electrónicos. Bueno, esto se ha hecho más frecuente ahora que estamos, sobre todo, muchas más horas en la modalidad virtual. Y bueno, esto sería más o menos lo que yo quiero presentarles. Tenemos